y pasar la lista. Listo. Ahora sí. Ya. Igual que siempre, no puedo ver el chat, así que por favor háblenme. Y si la Paula no puede hablar, los que sí me pueden leer, por favor, lo que diga la Paula. Por favor. Ya. Ya, comenzamos nuevo trabajo entonces. Vamos a hablar del stencil como arte urbano. Y vamos a contar un poquito de la historia, de dónde viene, ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo les tengo dos propuestas de actividad. Las vamos a hacer las dos, lo que ustedes tienen que decidir es el orden, ¿ya? Eso. Entonces, stencil. En español es stencil o estarcido y es una técnica de pintar con plantilla. Este arte viene, o esta técnica, se practica desde el arte rupestre. Se encontró en España una pintura rupestre como con esta técnica de estarcido, que les voy a mostrar la foto a continuación. Y bueno, a lo largo de la historia se ha utilizado principalmente para decoración, para decorar con patrones o con imágenes repetitivas, ¿ya? Básicamente es recortar una plantilla, ponerla en el sector y con un aerógrafo, con spray, con una esponja, marcar con pintura el espacio vacío y tener el contraste entonces del espacio con el fondo. Eso es básicamente el stencil. Esta es lo que se encontró en una cueva de España. Son manos. Ahora, claro, se utilizó la mano como plantilla en vez de ser una plantilla como de papel quizás, sino que se pusieron las distintas manos se cree esto, que se pusieron las distintas manos de los habitantes de ese lugar y yo creo que a partir de soplar el material pudieron generar este tipo de stencil. Entonces, el estarcido lleva muchos años siendo utilizado generalmente, como les decía, para decoración de paredes, techos y tejidos. Es una técnica que se utiliza, por ejemplo, inició también el tema del estampado antes de la serigrafía. ¿Conocen qué es la serigrafía en el estampado? Sí. La serigrafía es una técnica de estampado donde se hace como una matriz en una tela y se traspasa lo que está en la tela, en la matriz con tinta hacia abajo. Las poleras, la mayoría de las poleras están estampadas con dos técnicas, o con vinilo, que es como un plástico que se transfiere por calor, y la otra técnica es a partir de serigrafía, que son distintas plantillas para cada uno de los colores y se van como trabajando a partir del stencil, llamémosle de esa forma, y plasmando en la polera. Pero antes de eso, se utilizaba mucho el estarcido o el stencil, esta forma de hacer la plantilla y aplicar la tinta. Puede ser con una esponja o con una especie de aerógrafo que puede ser soplando, que el estarcido, o con un motor. Las uñas también, hay muchas plantillas, muchas, se utiliza mucho el stencil para la decoración de uñas. Está así como muy famoso, muy de moda. De hecho, yo buscando imágenes aparecía así como
444.000 plantillas para hacer diseños de uñas. Y era como... ¿eh? No. ¿Alguna duda con respecto a lo anterior? ¿Conocían que ustedes qué pensaban del stencil? ¿Que era como solamente actual? ¿Tenían algún conocimiento de que era antiguo o nada de eso? Sí, sí sabía. El tuto. Ya. Entonces, el stencil... ¿Qué pasó? Toma. Te presto. Ya. El stencil en la segunda mitad del siglo XX toma fuerza como técnica del graffiti y es ahí, en la segunda mitad del siglo XX, que se empieza a considerar arte. Cuando los artistas callejeros lo empiezan a llevar a la calle. Entonces, los grafiteros lo empiezan a utilizar y es una técnica como bastante, que tiene bastantes adeptos del graffiti porque es muy rápida. O sea, yo tengo la plantilla y voy a cualquier lugar, pongo en la plantilla un poco de spray y me voy. No necesito estar trazando, no necesito estar mezclando colores, no necesito más gente. O sea, una misma persona puede hacer una obra de 5 colores muy rápido, así simplemente cambiando un par de plantillas. Ahora, el stencil, al ser callejero, muchas veces se considera como, bueno, parte del arte callejero, pero también como vandalismo. Entonces yo creo que ahí habría que entrar a discutir y hacer la diferencia entre, bueno, si el graffiti es vandalismo, el stencil, por los grafiteros, tal vez ahí la Monse puede hacer algún comentario. Es como bien visto dentro del graffiti, ¿no? O tal vez al ser una técnica como de plantilla, puede ser que algunos grafiteros no la trabajen tanto o no tenga tantos adeptos. ¿Qué piensan ustedes de del stencil como arte callejero? A mí me gusta, me es atractivo como es la forma de que lo hacen, además de lo rápido que es como otra técnica del graffiti, entonces como llama la atención. Y además puede ser algunas veces más realista. Bueno, al principio yo creo que el stencil se trabajaba a partir del imaginario como personal del artista, pero desde que surge como la fotografía más masiva y el arte digital, a partir de una foto es súper fácil trabajar el stencil, como dividir las capas en un programa digital, que lo vamos a hacer también, pero vamos a primero a aprender a hacerlo manual, después vamos a ir a lo digital, y es súper fácil en realidad, como que los programas de edición, es cosa de aplicar algunos filtros y ya podemos crear nuestro stencil de 2, 3, hasta 5 capas sin ningún problema. Bueno, dentro de los artistas como conocidos que usan el stencil como arte, está Banksy, que yo diría que en este momento es como uno de los artistas como actuales del stencil con más renombre. No sé si en realidad la palabra es renombre, pero por lo menos más
más como pertenencia, presentes, por varias cosas. Una, porque Bansky utiliza el graffiti, o sea, el stencil, exclusivamente para denunciar y para hablar de como el contexto social y los problemas sociales. Lo otro es que Bansky es anónimo, o sea, Bansky es su nombre como artista, pero nadie lo conoce. Nadie sabe quién es, no se sabe si es una, si es un colectivo, si son varias personas. Por lo tanto, podríamos decir que tiene un poco más de libertad que algún artista que sea conocido, que no tenga este anonimato, porque es perseguido legalmente Bansky. De hecho, tiene prohibida la entrada en varios países, pero como nadie sabe quién es, no lo pueden parar en el aeropuerto, sino que de repente aparece una obra de Bansky en alguna pared de algún país, él la sube a sus redes sociales y ahí recién se sabe que Bansky fue y alteró el muro. Esa es como la gracia de Bansky. Y bueno, que hoy en día ya está haciendo más cosas también. Eh, hay varias obras de Bansky que a mí me llaman mucho la atención y que son nuevas. Por ejemplo, ¿vieron esta de una subasta que hizo de su obra como más conocida de la niña con el globo y el corazón rojo? Sí, sí lo vi. ¿Vieron la subasta? Sí, cuando lo como que empieza a caer y después se rompe. ¿Ese? Sí, sí. Sí, es una, o sea, ahí en ese momento Bansky está rompiendo como con los cánones del arte, de la subasta, y está poniendo en duda un montón de conceptos que son trabajados. Se pegó en la cuna. Un montón de conceptos como del consumismo que tiene el arte también en sí mismo. O sea, la obra de Bansky se estaba rematando súper cara, no recuerdo los millones que estaban en juego en el tema, entonces cuando le voy a buscar el video para mostrárselo. Cuando se golpea el martillo para poder declarar la compra hecha, una persona en el público de la subasta aprieta un botón de un control remoto y baja la obra que tenía incluido en su marco una eh, trituradora de papel. Entonces al apretar este control remoto empieza a sonar una alarma, empieza a bajar la obra y se empieza a triturar. Llega la gente, los curadores de la subasta y la gente de la subasta así desesperada porque se está rompiendo la obra y la alcanzan a detener como a la mitad. Olivia sale de ahí a la mitad y al final queda la obra la mitad cortada y la mitad no. Y vuelven a subastar esa obra después y al final la terminan vendiendo mucho más cara que la obra inicial. Entonces, bueno, ahí también los artistas, sobre todo los grafiteros y los que están en el arte callejero, no a muchos les gusta Bansky porque, claro, él tiene este discurso de ir como en contra del capitalismo y del consumismo, pero al final también es parte de esto al generar su tipo de obra. Así que ahí podríamos entrar a como a discutir si efectivamente es tanto de lo que dice o no. Algunos creen que Bansky es la banda, eh, ¿cómo se llama esta banda que usa cascos? Mm,
No recuerdo, voy a preguntar. Seba, ¿cómo se llama la banda que usa cascos? Eso. Daft Punk. Algunos creen que Bansky son los integrantes de Daft Punk porque hay una coincidencia en que los lugares donde ellos han hecho conciertos generalmente aparece una nueva obra de Bansky. Bueno, asimismo es considerado el padre de los artistas, el artista francés Blake Lerat. Y Bansky dice, cada vez que pienso que pinté algo un poco original, me encuentro con Blake Lerat, que lo hizo también. Y hace 20 años atrás. Esto es de Blake Lerat, por si acaso. Y esto es de Bansky. Entonces, el stencil se suele utilizar al estar en la calle para denunciar. Esa es como su temática principal. Tal vez no necesariamente denunciar, por ejemplo, temas tan complejos como podría ser el racismo. Por ejemplo, acá tenemos el tema del consumismo. Hay otros que son netamente por un tema como gráfico de belleza, pero también hay cosas que se pueden denunciar que son un poco más simples y no necesariamente para tener que denunciar eso y hacerlo público hay que ser un superartista. Entonces aquí vemos algunos stencils de denuncia. Y eso es lo que vamos a ver. Comentarios, preguntas. Hasta el momento. No, por mi parte no, profe. ¿No? Seguimos entonces. ¿Eso también es de Bansky? Entonces hay veces que la denuncia o el stencil puede ser explícito, como lo que vemos acá, que utiliza texto para poder denunciar, o algo un poco más subjetivo, o sea, no, implícito quizás en el texto, en la imagen, donde vemos a un niño llorando con su celular porque puede, ahí también queda abierta la interpretación, si está llorando porque no tiene comentarios like ni amigos. O al estar llorando no tiene. O estamos denunciando el problema de los niños con el celular. ¿Qué creen ustedes? Puede ser más hecho del tema de que el uso excesivo de celular en niños pequeños. Y como su vida gira en torno a eso, de que no las publicaciones que tal vez no tengan likes o comentarios. ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿O piensa lo mismo que Martín? ¿Paula ha dicho algo? La Paula no ha dicho nada. Yo estoy de acuerdo con el Martín. Sí, yo creo que va por ahí, como esta idea, o sea, como denuncia de que los niños cada vez están más tiempo utilizando el celular y finalmente su vida y su aceptación hoy está girando en relación a los comentarios, me gustas o la cantidad de amigos que pueden tener como de manera virtual. Otra obra de Bansky. Es difícil como identificar a los autores del stencil porque al ser tan rápido y ser las plantillas como de uso público, yo puedo hacer una obra
asimilando como la técnica o el tipo como de dibujo, de ir y decir que yo soy Bansky. Eso sucede bastante. Acá otro texto que nos puede ser útil a varios. Bueno, acá esta idea entonces de que el stencil sirve y se utiliza para denunciar. Para tal vez, y no, quizás no necesariamente denunciar, sino que decir algo que no te gusta o potenciar algo que sí te gusta, que también se puede ver desde ese punto de vista. No necesariamente siempre tiene que ser negativo. El stencil también lo podemos ver por el lado positivo. Entonces, en vez de denunciar tantas cosas, lo podemos utilizar para repartir amor. Este es el famoso stencil de Bansky, el que fue subastado. O sea, no este mismo, pero este stencil. ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Está clarito como la temática del stencil, de dónde viene, su utilización como de manera actual, el contexto, Sí, las se entiende. posibilidades que da? Se nota bastante entretenido así, los mensajes que se pueden dar. Ya, vamos a hablar un poquito de la técnica antes de ir a la actividad, revisando las mismas fotos. Los stencils se trabajan a partir de capas. Cada capa es una plantilla distinta. ¿Se entiende eso? ¿O necesitan imágenes como para entender lo que es una plantilla y una capa? La Paula dice que no. Ya. Entonces, este stencil está hecho a partir de una plantilla, por lo tanto tiene un color. Todo lo que se sacó, imaginen que esto fuera un cartón o una hoja de blog o una mica, el stencil suele trabajarse en plástico o en cartón. El plástico funciona mucho mejor, plástico me refiero a una mica o un acrílico delgado, suele ser en mica, o en cartón, como en cartón forrado, un cartón un poco más grueso. El cartón forrado suele funcionar mucho mejor porque se puede enrollar y se puede llevar más fácil a distintos lados. Entonces, piensen que esto es una hoja y todo lo que yo corté lo saco y después al pintar obtengo la imagen de lo que yo recorté, ¿sí? Por eso tienen que ser utilizados como no funciona una tijera, porque tengo que sacar el centro, ¿sí? Entonces, esto es un stencil de una capa, al igual que esto. Solamente una capa, un color. Este también es un stencil de una capa. Pero
Este stencil tiene 3 capas distintas, o 4 de hecho, tiene 4 colores. Por lo tanto, se hicieron 4 capas distintas para poder realizar el stencil de este personaje. Primera capa, o primera plantilla, es el blanco. Entonces, posiblemente, la primera capa que se hizo fue todo el contorno del niño. ¿Sí? Entonces, ahí me quedó para el rostro blanco y para la mano blanca. Después hago una sombra, que puede ser la polera. Entonces, hago otra capa en la que yo recorte solamente lo que está celeste o verde. Entonces, al ponerla sobre el blanco, voy a pintar, solo va a quedar lo verde en la imagen y todo lo blanco y negro va a quedar tapado. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, aplico mi tercera capa para poder pintar el negro. Y ahí genero las sombras, las partes del rostro y los distintos elementos que me permiten entender mucho mejor la imagen. Y acá también tenemos un poco de gris, que podría ser una capa adicional, o podría ser también un color extra aplicado como directamente. Sí o sí, este stencil está hecho en base a 3 capas distintas. Por lo tanto, son 3 o 4 plantillas diferentes para poder obtener una imagen con luces y sombras y colores detallados. Acá tenemos 2 capas de 2 plantillas para el stencil. Tenemos el negro y el blanco. Y al parecer estos sectores como de luces puede que sean o aplicados de manera directa o puede que también sean una plantilla. Habría que verlo más de cerca. Desde lejos a mí me da la impresión de que son más detalles que fueron agregados. Pero tenemos la plantilla del negro y bueno, el fondo en este caso es blanco, así que podríamos tener solo una plantilla. Y acá también tenemos más de una plantilla para poder realizar a la niña. Tenemos primero se parte con el blanco, después tenemos grises y después tenemos el negro. Entonces tenemos 3 o 4 plantillas como mínimo para poder obtener una imagen como con esta calidad o esta representación de la fotografía real. Lo mismo sucede en esta. Entonces podemos tener imágenes como más simples. En esta, por ejemplo, también podría estar pensada con una plantilla de 2 colores, ya que aquí se utilizó el blanco de fondo, pero yo podría utilizar una plantilla que me cubra los sectores blancos para poder después aplicar un tono verde, por ejemplo, al casco, a la mochila, a los zapatos. Entonces el stencil se puede trabajar a partir de una capa donde podamos entender todo el elemento, una plantilla un poco más compleja con luces y sombras donde el fondo es parte de la imagen y me ayuda a formar esta imagen por completo, o ya uno un poco más complejo con 2 o 3 capas para poder poner más de un color, considerando que el fondo también puede ser considerado como color. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como el aspecto técnico de la plantilla. Sí, se entiende. Ya. Trabajo. Esta es una actividad corta para la clase. Es básicamente para saber como las nociones que puedan tener de stencil para ver qué tanto tengo que cambiar, enseñar y modificar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que puedan crear ustedes su propia plantilla de stencil. La temática debe tener relación con algo que ustedes quieran denunciar, algo que no les guste o algo que crean que debe cambiar.
Pueden realizar más de una plantilla para poder lograr el stencil final. Ejemplo, podrían querer una plantilla para las letras y otra para la figura. Pueden utilizar símbolos, iconos, dibujos propios, algo que ustedes hayan dibujado. Y no es necesario que sea a partir de una fotografía porque no hemos aprendido y no hemos trabajado con esa técnica. La idea de este stencil es que sea súper simple y creado por ustedes como en su totalidad. La idea es que tengan presentes en la creación el mensaje que quieren entregar, pues súper claro qué es lo que no les gusta o qué es lo que quieren denunciar para que sea súper claro el mensaje. Y bueno, que anoten conceptos, que puedan dibujar, redibujar, cambiar, preguntar, pensar en los conceptos, girar, mirar, para entender, para lograr bien el objetivo. Aquí una infografía de el proceso creativo. Tal vez los puede ayudar a tener ideas. Entonces la idea primer paso es observar y reflexionar. Segundo paso, llevar las ideas que tienen en la mente al papel. No necesariamente tienen que ser las que van a utilizar al final, sino que ideas, solamente anotar conceptos, hacer pequeños dibujos. 3, pueden buscar inspiración, pueden buscar imágenes, pueden observar, mirar a su alrededor, no necesariamente para copiarlos, no es la idea, sino que para que se puedan inspirar y tener más ideas, ampliar su espectro visual. Dibujar, para tener ideas, bocetos y que vayan surgiendo ideas, posiblemente, y lo más seguro es que después venga una etapa de bloqueo, donde ya no quieran seguir trabajando, después evasión, donde yo no quiero hacer nada y prefiero no seguir trabajando y me voy a dar una vuelta, hasta que se les ocurre la idea final y es la que tienen que llevar a cabo. Ese es el proceso creativo, o mi proceso creativo. Me parece a mí bastante acertada, la verdad, por eso la usé. Entonces, ¿se entiende la actividad? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, Miss. Les voy a mostrar un video de cómo se hace un stencil simple, para que tengan una idea. Y eso. Déjenme buscar el videito. Ah, qué raro. No lo encuentro, mi videito. Ya les voy a mostrar el video, ¿ya? Igual es un video de un rostro, pero es básicamente para que entiendan cómo es el proceso. ¿Ven el video? Sí.
Y ahí está este personaje que va a ser una plantilla. Él la dibuja directamente en la hoja. Ahora, insisto, la idea es que vamos a partir con un stencil propio. Ustedes la idea es que lo puedan hacer, puede tener texto. Ahí él utiliza una tabla de picar para poder cortar y no rayar la mesa. Consideraciones que tienen que tener al momento de hacer su diseño. Todo lo que van a sacar se va a salir, o sea, lo que corten acá se va a desprender por completo de la hoja. Por lo tanto, si aquí, por ejemplo, yo hiciera un círculo y todo esto lo voy a recortar, el círculo se me va a salir también junto con el resto del material. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, para no sacar ese círculo que yo quiero que esté ubicado en este sector, tengo que dejar un puente agarrado al borde de la hoja. Entonces, se lo voy a mostrar después con una imagen cuando esto termine, ¿ya? Pero miren eso, fíjense en que esta persona, al hacer su stencil, deja algunos elementos como separados para que no se salgan. Por ejemplo, acá, si no hubiese dejado esta pestañita, ¿se ve esta pestañita aquí? Este puente del ojo de Chaplin, si hubiese salido, si hubiese desprendido el ojo por completo. Entonces, ¿qué hace? Para que no se salga este sector blanco que es importante en el ojo, se deja anclado al resto de la hoja que no se cortó con una especie de puente. Lo mismo sucede acá. Entonces, esos puentes son súper importantes en el stencil. Y suceden en las letras y en cualquier imagen. Para que lo tengan súper presente cuando hagan su plantilla. En los sectores como interiores que va a tener esta plantilla del stencil, que deben estar anclados con un puente, con una pestaña a la hoja principal. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, aquí lo que hace es pasar la hoja a algo más duro para poder utilizarlo varias veces. Ahora, nosotros estamos probando y partiendo, por lo tanto no es necesario, el primero lo vamos a hacer y en este modo cuarentena, lo vamos a hacer con hojas solamente. Con hojas se puede trabajar sin ningún problema, el único como conflicto que podríamos tener es que tienes que esperar un tiempo para que se seque el material entre un stencil y otro. Porque si se te moja demasiado la plantilla, puedes ir manchando el resto. Entonces él va
hacer el stencil en la tela. Y para que no manchar, se pone guantes, ya que va a trabajar con aerosol. La idea es que ustedes el stencil lo puedan hacer con témpera y esponja. Ahí utilizo un color base, que en este caso es el blanco, para que después se note bien el stencil que va a hacer. Vamos a adelantar un poco. Ahí pone su plantilla. La firma con distintos pesos para que no se levante por el viento que tira el aerosol. Pueden utilizarse piedras, monedas, porque si se levanta la plantilla se va a meter la pintura por entre medio y no va a quedar bien claro el stencil. Y bueno, se aplica despacio, más de una capa para que quede bien y no se chorree ni se reviente la imagen. ¿Ya? Ahí está entonces un stencil tipo. ¿Dudas? Si tiene aerógrafo, hágalo con aerógrafo, pero como no todos tienen aerógrafo, yo les doy en este caso la opción de la esponja con témpera, que es como la forma casera de hacer estarcido. Preguntas. No, profe, yo no. ¿Se entiende todo súper bien? ¿De verdad? ¿Tan claro quedó? ¿Y expliqué todo también? Sí, profe, quedó todo clarísimo. Claro como el agua. Muy bien, entonces, ¿necesitan algún otro video explicativo? Hola. ¿O algún tutorial que necesiten que haga yo en este momento para, insisto, para este trabajo que creo que es relativamente bastante simple? Ya que va a depender de lo que quieran hacer ustedes, la plantilla. Después vamos a complicarnos un poquito más. Entonces, nada. ¿Ninguna duda? No tengo Ya les ningún. quiero mostrar una última cosa y estaríamos listos. Ya. La última cosa que quiero mostrarles es el tema de las letras. Porque no es lo mismo hacer cualquier letra que tiene que ver con esto de, que les decía, de las pestañas, que letras que sirvan para el stencil. Por ejemplo. Si yo hago esta letra en stencil, yo corto toda la parte negra, la H me va a funcionar súper bien, pero la O no me va a resultar porque se va a salir la parte blanca, ¿cierto? Porque no tiene esta pestaña que les comentaba. En cambio, las letras, hay fuentes que son, de hecho se llama stencil, hay fuentes que son pensadas para el stencil, ahora ustedes pueden crear sus propias fuentes, sus propias letras. Pero si se fijan,
la diferencia es que crea esta pestañita para que no se salga, por ejemplo, el círculo blanco de la hoja. ¿Se entiende la diferencia? Olivia. ¿Sí? Entonces está la pestaña que es necesaria dejar. Lo otro que tienen que tener en consideración al momento de escribir un texto es que para el lado que van a poner su plantilla, generalmente la plantilla la da vuelta. Entonces, si van a dar vuelta a la plantilla, tienen que crear el texto al revés. Así que ojo ahí con las letras. Con si van a utilizar la plantilla de frente o al revés. ¿Ya? Entonces eso me quería que recalcar. Como ojo con las pestañas para que no se les vaya a salir toda la información que ustedes quieren que quede. Y también con los textos que suele generar, o sea, que la plantilla uno la suele hacer al revés. Entonces, ojo ahí con el texto que lo puedo hacer al revés al momento de cortar. ¿Sí? ¿Ahora sí? Todo claro. Sí. Por la letra, yo tengo como una página donde descargar fuentes para Word y todo. No sé si quiere que le envíe el link. Bueno, ¿qué página es? Se llama DaFont, que es para descargar. Sí, yo también la utilizo. Es súper buena porque hay un montón, muchas fuentes de distintos tipos. Y también hay fuentes que tienen iconos, dibujos, animalitos. Y ahí, bueno, pueden encontrar distintas fuentes que los puedan ayudar a crear este texto. Ahora, no necesariamente tiene que ser un texto o una fuente de computador. Ustedes pueden crear sus propias letras y hacer su propio texto. Tampoco es un impedimento. ¿Ya? Entonces, yo creo que tiempo para hacer esta actividad es uno solo. Así que yo creo que de aquí a la próxima clase, además que están, ¿o no? Sí. O sea, por mi parte yo creo que sí. No sé, Bueno, igual de todas maneras, si no está la próxima clase, pueden seguir avanzando, pero para la próxima clase que podamos revisar otra forma de trabajar con el stencil, quiero que aprendamos a hacer stencil de rostro. Y para eso necesito, idealmente, que puedan imprimir o fotocopiar o calcar una foto en blanco y negro de un rostro, cualquiera. Les voy a mostrar algunos ejemplos de imágenes. De hecho, podría ser la foto de una revista, pero la idea es que sea grande. Entre más grande, más fácil. ¿Se ve? ¿Se ve un rostro o se ven varios rostros? varios. Ya, cualquiera de estas imágenes podría servir. ¿Cuál es la idea? Entonces, para la próxima clase, tener una de estas imágenes. Yo igual les puedo mandar, podemos utilizar estas mismas. La idea es que sea quizás de alguien que a ustedes les interese, o algún cantante o algo así. Funcionan mucho mejor en blanco y negro,
pero si están a color tampoco es problema. Por eso les decía, tal vez no sirve la portada de una revista, la imagen de una revista si es que no tienen la posibilidad de imprimir o de fotocopiar. O también la podemos trabajar calcándola desde la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Que si ustedes quieren elegir, tengan la foto de algún cantante, artista, familiar en blanco y negro o a color donde se vea el rostro completo para la próxima clase. Y si no tienen, yo les puedo pasar cualquiera de las que tengo. En realidad sirve cualquier imagen donde aparezca el rostro completo. ¿Sí? ¿Qué es lo más fácil de trabajar? Que sea una impresión o una fotocopia donde esté, o una portada de alguna revista. Insisto, entre más grande la imagen, más fácil. Así que idealmente sea de tamaño carta. O del tamaño de la pantalla, en este caso del computador. ¿Sí? ¿Se entiende el material para la próxima semana? ¿Sí, ¿A Miss? todas pudieron encontrar cortacartón? Sí, Sí. Profe, Sí. ¿se tiene que hacer sí o sí como con el formato de la cara? ¿O puede ser cualquier cosa o no? Para el próximo trabajo sí o sí trabajamos con rostro. Ah, ya. Después vamos a trabajar con otras cosas. ¿Sí? Pero lo que me interesa con el rostro es que aprendan ustedes a crear un stencil a partir de la luz y la sombra. Por eso vamos a trabajar con rostro, con el rostro. Ya. ¿Ya? Después ya hacemos otros elementos. Ya, chiquillos, eso entonces. Estaríamos. La actividad está dada y me la mandan. Voy a subir el Power al Classroom y activar la tarea para que la puedan subir. Y les voy a anotar también el material para la próxima clase. Eso. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran cambiar? ¿O algo que les interese trabajar del stencil para que yo lo pueda revisar y lo trabajemos en una próxima clase? no, más que nada era esa luz y sombra, pero esa ya la vamos a trabajar en la próxima clase. Lo otro que quiero que veamos después de esto es que aprendan a hacer un stencil de manera digital, como a crear la plantilla digital. Así que necesito saber si tienen la posibilidad de instalar un programa de edición. ¿Qué es el GIMP, el que usa la Paula? Es GIMP. GIMP, sí. Sí, es súper fácil de descargar, es bastante liviano y tengo que revisarlo bien porque como les decía, yo no usaba GIMP, uso Photoshop, entonces necesito ver si el GIMP nos da las mismas opciones para poder crear un stencil con los filtros y las capas que propone. Si no, vemos otra forma. Pero el GIMP todos los podrían instalar en su computador y también tiene una forma como de trabajo online, así que es bastante versátil. Pero como les decía, yo no lo he usado como a profundidad, entonces tengo que empezar a ver de qué manera puedo crear los filtros para poder explicarles bien el tema del stencil digital. Ahora, si alguno tiene Photoshop,
le puedo explicar por Photoshop, porque en Photoshop sí lo sé hacer, pero descargar el Photoshop es bastante más pesado, hay que pagar la licencia, entonces es más complejo que el GIMP. Así que esos serían nuestros trabajos de stencil por el momento. Si tienen alguna idea, me la dicen y así podemos profundizar quizás en otro tema del stencil. Eso, chiquillos, si no hay dudas, nos podemos despedir, pueden ir a trabajar en este tiempo que les queda. Esa es la idea, que utilicen el tiempito que queda de clases para poder trabajar y así no se les junte tanto trabajo ni material que hacer con el resto de la asignatura. Ok. Ya, chiquillos, entonces nos vemos, que estén muy bien. Gracias a todos y felicitaciones por haber enviado sus trabajos y haber cumplido con el tiempo, el plazo y todo perfecto y hermoso. Todos muy hermosos. Todos enviaron sus reseñas ya, así que súper. Gracias, gracias por el compromiso con la asignatura. Felicitaciones. Tienen una anotación positiva virtual. De ahí. Anotaciones virtuales positivas. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho, no desesperen en la cuarentena. Ánimo y quédense en su casita, que es lo mejor. Nos vemos. Profe, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. La Oli le va a decir chao, chao. Oh, ya se fueron todos. Chao, chao. Listo, terminé.